En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén siempre con todos ustedes. Hermanos y hermanas, continuamos en esta segunda semana de Cuaresma, preparándonos para celebrar la Pascua del Señor, en prenda de nuestra futura y feliz resurrección. Vamos a hacer las intenciones de la misa. La vamos a ofrecer especialmente por nuestro seminario de Monterrey. En este mes de febrero, el arzobispo nos pide ayudar generosamente al sostenimiento de la casa de formación de los futuros sacerdotes. La colecta que se hace hoy, mañana y haremos durante la semana va a ser con esta finalidad. Seamos generosos, por favor. También queremos pedir por el fin de la pandemia en el mundo, especialmente en nuestro país México y aquí en nuestro estado. Pedimos por los enfermos y difuntos del COVID-19 y sus familias, los doctores, enfermeros y enfermeras que los atienden. Y pues murió un ser muy querido, Leonardo Enrique Gómez Peña. Muere para este mundo, pero vive para Dios. Muy comprometido con su familia, muy comprometido con la sociedad, con las causas del servicio público en la sociedad. Y pues hoy lo recordamos con mucho cariño. Vamos a pedir por su eterno descanso. Aquí están sus restos mortales, sus cenizas, y esperemos que al final de los tiempos Él resucite glorioso junto con Cristo, que transforme su cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Él nació un 13 de junio de 1960 en Linares, Nuevo León, de donde yo también soy, Linares, Nuevo León. Él cumplió 60 años, iba a cumplir 61, y yo le gano por un año. Muy cercanos en edad y también pues a mi familia, amistades en común, y pues Dios lo llamó en un momento donde Él estaba entregando al 100 su vida, ¿verdad?, por los demás. Hoy pedimos por su esposa Adalicia Villanueva Rodríguez, que el Señor la fortalezca, que el Señor le ayude a aceptar esta realidad, esta separación física de su esposo, y que el Señor te conceda la gracia de experimentar pues que Él está vivo en la presencia del Señor, que te consuele Cristo resucitado y la promesa de la futura resurrección de todos, como Él nos lo prometió. Vamos a pedir también por sus hijas Pamela y Adalicia, por sus hermanas Liliana y Sandra. Él fue un padre muy orgulloso de su familia, de sus hijas, y muy trabajador. Trabajaba como abogado y director de desarrollo político del gobierno del estado. Amó mucho a su familia, a sus hijas y especialmente a sus abuelos. Siempre les dio un lugar especial en su corazón, y ahora pues ya está también con ellos. Que el alma de nuestro hermano Leonardo Enrique Gómez Peña y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el eterno descanso, y busca para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Así sea. También vamos a pedir por Gilberto Treviño Martínez, que su misa de cenizas presentes es mañana, misa de 12. También pedimos por Rafael Hernández Zavala en el primer aniversario, Manuel Cruz Castillo en el segundo aniversario, Merced Monje Cisneros, Carlos Alonso Sánchez, Juan Francisco Salazar Real en el 7º mes, Roberto Rodríguez Hernández, Ernesto Cortés Herrera, Juan Manuel Cerezo Vallejo, María del Socorro Martínez Hernández en el 7º mes, Santos Treviño Alcacio en el 8º mes, por los difuntos cuyos restos están en los nichos de nuestra parroquia. Seguimos pidiendo por la salud de todos los enfermos, por Carlotita Cisneros, ministro de la comunión de aquí de nuestra parroquia, que está también recuperándose,
Eduardo Espinosa Lozano, María del Carmen Núñez Castillo, Monseñor muy querido José Manuel Garza Madero, María del Carmen Leal, amiga de la familia, Enara García Cenés. En acción de gracias por el Padre Francisco Javier Santoyo Domínguez, que hoy cumple años, también estuvo muy grave de COVID. Ayer nos manifestó por escrito su testimonio. Dice que es terrible. Dice, no saben ustedes lo que es esta enfermedad. Dice, hay un descontrol mental, emocional, espiritual, físico. Estás entre las tinieblas y entre la luz. Es una crisis completa donde sientes la debilidad al máximo. Y pues nada más confías en Dios y empiezas a valorar todo lo que tenías, tu familia, tus amigos, tu salud. Dice, yo fui al hospital a checarme y ya no salí. No tuve tiempo ni siquiera de regresar a cerrar la iglesia. Con 5 pesos en la bolsa y experimenté todo esto. Gracias a Dios tengo vida. Todavía traigo secuelas muy graves. Me voy a recuperar. Recen por mí. Rezo por ustedes, los quiero mucho, los extraño mucho. Entonces tenemos que seguirnos cuidando, hermanos y hermanas, no porque se haya abierto el aforo de los templos y de la sociedad en Nuevo León, pues nos dormamos en nuestros laureles. Que no se nos olvide el cubrebocas, el gel, el distanciamiento social. Nos han dado esta oportunidad de reapertura para tener también salud emocional, ¿verdad? Pero no porque haya desaparecido el virus, tenemos que estar muy conscientes de ello. Vamos a pedir por el Padre Julio César Rincón Gloria, Alfonso López Olmedo y Marcelino Arrieta de la Fuente, que también cumplen años de vida. Hagamos un momento de silencio, de reflexión y pidamos perdón por nuestros pecados. Que el Señor tenga piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Tú que perdonas nuestros pecados, Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a hacer penitencia, Cristo, ten piedad. Tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, escuchemos con fe y devoción la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño.
Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu Hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu Hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confía en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es el esplendor de la nube. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté siempre con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decían, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado,
escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino solo a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy escuchamos un relato del Evangelio de San Marcos, donde se nos presenta un acontecimiento extraordinario. Jesucristo invita a tres de sus más cercanos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Los invita a orar a un monte elevado. Ir a un monte elevado es retirarse del mundo, es disponerse para un encuentro con el Señor, es silenciar el cuerpo, la mente, los oídos. Y es disponerse a un encuentro íntimo con el Señor. Estando en oración, sucedió algo maravilloso, algo tremendo. De repente Jesús, al estar orando, se comenzó a transfigurar. Su rostro se puso lleno de luz, resplandeciente. Y no tan solo su rostro, todas sus vestiduras. Dice el evangelista, con una blancura, con una luz indescriptible, algo jamás visto en la tierra. Y se aparecieron dos personajes del Antiguo Testamento conversando con Jesús: Moisés, el gran libertador, y también el gran legislador a quien Dios le encomendó liberar a su pueblo, y también hizo una alianza con él dándole los mandamientos, la ley de Dios. Y Elías, el gran profeta, cuya palabra era como el fuego. Cuando hablaba Moisés en el nombre de Dios, su palabra era como el fuego ardiente. Y estaban platicando. ¿De qué estaban platicando? Estaban platicando de lo que iba a suceder. Cristo iba a sufrir, iba a ser crucificado, iba a morir en una cruz, pero al tercer día resucitaría. Se necesitaban 2 testigos en el Antiguo Testamento para validar cualquier cosa, y aquí se aparecieron 2 testigos para validar la identidad de Jesús. Jesús es Dios hecho hombre, que viene a salvarnos, y Él es la nueva alianza, la nueva y definitiva alianza de Dios para con los hombres. Su sangre derramada en la cruz va a ser nuestra verdadera liberación, nuestra verdadera redención. Y Él viene a instaurar una nueva ley en el amor, hasta dar la vida. Amar hasta dar la vida, y eso nos lo va a enseñar Él, no tan solo de palabra,
lo va a hacer con su propia vida. Estaban tan plasmados de gozo, pasmados de gozo en el Señor, que San Pedro le dice: Señor, hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Vamos a quedarnos aquí. Esto es el cielo. Disfrutemos esto. De repente una nube los cubrió, signo del misterio de Dios, y se oyó la voz del Padre Celestial: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo. En Él está todo lo que yo les quiero decir a ustedes y todo lo que ustedes necesitan saber. Escúchenlo. Este es el mensaje central. Que escuchemos al Hijo eterno del Padre, a la palabra eterna del Padre. Él es la palabra que se ha encarnado, el amor de Dios que se ha encarnado y que ha venido a revelarnos a Dios y quiénes somos nosotros y cuál es nuestro destino eterno. En Él encontramos sentido a la vida, en Él encontramos sentido a la muerte y en Él esperamos la resurrección de los muertos. Jesucristo les pidió que guardaran ese secreto, de esa experiencia, hasta que Él resucitara de entre los muertos y viniera el Espíritu Santo y poder comprender un poco esta gran realidad de la resurrección. Ellos discutían que qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Eso estaba velado para ellos y todo el Antiguo Testamento. Y todavía para muchos de nosotros nos es difícil comprender y aceptar lo que Jesús nos ha revelado, que hay una vida eterna, hay una vida después de esta vida. Necesitamos hacer más silencio, hermanos y hermanas. Necesitamos orar más. Necesitamos estar escuchando más la palabra del Señor. Necesitamos fortalecer nuestra fe, y más en estos tiempos de pandemia, de sufrimiento, de muchas muertes de seres queridos, cada vez más cercanos a nosotros. Necesitamos escuchar la voz de Él, que le dé sentido a todo esto que estamos viviendo, que nos ayude a entender el por qué y el para qué, para poder encontrar un cómo seguir esperando y seguir avanzando y seguir caminando, perseverando en medio de esta gran prueba. Esta es una gran prueba para toda la humanidad. Aquí se está aquilatando quiénes somos, en qué creemos. Buscamos de dónde venimos y a dónde vamos. Estamos en una crisis existencial que podemos aprovecharla muy bien para crecer, o la podemos desaprovechar y vivir como animalitos y resignarnos a una muerte sin un futuro. ¿Qué camino queremos tomar? Decía Albert Einstein: hay 2 maneras de vivir la vida y de ver la vida. Una es ver como si nada fuera un milagro, o verlo todo como si todo fuera un milagro. De cada quien depende, de su libertad, de su acercamiento a Jesús. Si nos acercamos más a Jesús y escuchamos sus santos evangelios, esas pequeñas narraciones de la vida de Jesús que movieron y removieron
a los 12 apóstoles y a una gran primitiva comunidad cristiana de 72 discípulos y después de más de 500 discípulos y después más de 3,000 y que ahorita somos más de 1,200 millones en el mundo de seguidores, es por este acontecimiento de Jesús y este encuentro con su palabra. Hermanos, si queremos ser una iglesia fuerte, si queremos ser cristianos fuertes, si queremos dar esta aportación al mundo que tanto lo necesita, tenemos que seguir escuchando el Evangelio de Jesús. Jesús quiere hablarnos. El Padre Celestial nos invita, escúchenlo. En Él está la respuesta y en Él está nuestra fuerza y en Él está el sentido de toda la vida humana. Cuando alguien sienta debilidad, cansancio, desesperación, estrés, deseos de no seguir viviendo, lea el Evangelio. Cuando alguien ya se dio por vencido, ya no quiere seguir luchando, cuando las dudas se nos presentan a raudales en la mente, escúchenlo, dice Dios Padre, escuchen a mi Hijo Jesús. Si queremos tener esa iglesia de otros tiempos, fuerte, viva, alegre, entusiasta, que le da sabor al mundo, que es la sal del mundo y la luz del mundo, tenemos que ser fieles a Jesucristo y en la escucha de su palabra. Los cristianos a veces hemos dejado en segundo plano la lectura de la Biblia. Nos conformamos con lo que se dice en la misa. 20 minutos. No es suficiente, hermanos. Decía un padre de la iglesia que no pasaran 2 días sin escuchar la palabra de Dios, porque el corazón se te vuelve de piedra y eres frágil y el demonio te puede tentar y tú caer. Que no pasen 2 días. Por eso el Papa insiste mucho, insiste. Traigan consigo los evangelios o en el celular y lean unos cuantos versículos. Van a encontrar luz, van a encontrar a Jesús, van a encontrar fortaleza. Le van a encontrar el sentido verdadero de la vida. Es bonito escuchar hablar de Jesús, pero es más bonito hablar con Él, escucharlo a Él. Y nuestra alma lo necesita. Más en estos tiempos. Hermanos y hermanas, que la Virgen María, que siempre escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica, y que por eso mereció llevarlo en su seno y darlo a luz al mundo, ella nos enseñe y nos ayude como Madre Amantísima a escuchar la palabra y a ponerla en práctica cada día de nuestra vida. Que así sea. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Padre de la misericordia, árbitro de nuestros actos y Dios que escudriña lo profundo de nuestros corazones, y con espíritu contrito pidámosle que escuche la oración de su pueblo penitente. Digamos todos: escúchanos, Señor. Para que Dios conceda a sus fieles vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y prepararse a celebrar con fruto el sacramento del perdón, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que quienes se han apartado del camino del bien y han muerto a causa del pecado, escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que Dios inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que la penitencia cuaresmal aleje de nosotros el amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestro querido seminario de Monterrey, para que no le falten nuestras oraciones, cariño y ayuda económica, y para que aumenten, perseveren y se santifiquen las vocaciones a la vida sacerdotal, mediante la respuesta generosa de los jóvenes, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor Padre Santo, que no perdonaste a tu Hijo, sino que lo entregaste por nosotros pecadores, escucha nuestras súplicas y fortalécenos en la obediencia a la fe, para que siguiendo en todo las huellas de Jesucristo, seamos transfigurados con Él en la luz de la gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, continuamos con el ofertorio. Por favor, hagan una ofrenda generosa en favor del seminario de Monterrey. Es
Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de todos tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté siempre con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Pero por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Pidiendo al Padre Celestial nos conceda la gracia del Espíritu Santo para poder escuchar a su amado Hijo Jesucristo y en Él podamos tener vida eterna. Oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Jesús deseémonos la paz unos a otros. Él es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en el banquete del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Decimos el amén comunitario, el cuerpo de Cristo. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, venga lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como ya te he recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Vivimos
Evangelio de San Juan. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Oración a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. Avisos. El arzobispo de Monterrey, don Rogelio Cabrera López, de acuerdo con las autoridades del Estado, ha aumentado el aforo del templo. Podremos recibir hasta 200 personas en misas y los sábados con valor de misa dominical. Así como el domingo se abre el culto público, misas de 10 de la mañana, 12 del mediodía y 5 de la tarde. Y las dos primeras de domingo podrán asistir los adultos mayores. La colecta de hoy y de la semana se entregará al Seminario de Monterrey. Traigan en un sobre su aportación, seamos generosos, Dios los premiará. Los que no alcanzaron rituales y ceniza para orar en familia, se repartirán al final de la misa o los pueden adquirir en la oficina parroquial en horarios establecidos. También se les proporcionará un kit de Cuaresma y Semana Santa, libro de oraciones, palma bendita, agua bendita, veladora, dando una aportación de 150 pesos, favor de reportarse en la oficina. Los ejercicios espirituales de Cuaresma son por redes sociales hasta nuevo aviso. Para niños, martes 16 de marzo de 5 de la tarde a 5:30 y sábado 20 de marzo de 11 de la mañana a 11:30 de la mañana. Para jóvenes, 22 al 26 de marzo a las 8 de la noche y para adultos, 15 al 19 de marzo a las 8 de la noche. El próximo domingo 7 de marzo es Día de la Caridad. Acuérdate de ayudar a tus hermanos más pobres y necesitados que tú. Dios ama al que da con alegría. Por favor, cuidémonos, continuemos con uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, uso de gel en alcohol y no salir de casa si no es verdaderamente necesario. Feliz domingo, Día del Señor, Día de la Familia, Día de la Iglesia. ¿Algún miembro de la familia o amistades de Leonardo quiere decir algunas palabras? Buenas noches a todos, soy Patti. Conocí por muy poco tiempo a Leonardo, al licenciado Leonardo y a su familia, pero durante todo este tiempo, estos 2 años, me pude dar cuenta que él evangelizaba en realidad con sus acciones. Era un verdadero amigo, de esos amigos que entraban por ti, para lo que fuera. A mí en lo particular me ayudó a ser valiente, me ayudó a entender lo de las causalidades
Me lo explicó tantas veces que parecía ya un chiste, ¿no? Me hizo sentir parte de su familia, porque era justamente eso. Era un hombre de fe, era un hombre coherente y congruente, pero sobre todo muy, muy valiente. Ahora, no sé por qué pasó, pero sí te puedo decir una cosa. Todos los que estamos aquí estamos conscientes del gran valor que él tuvo en nuestras vidas, el gran peso de su amistad, de la coherencia de sus palabras, y nos dejó una gran lección que hoy quiero recordarte a ti, a Pam y a Alicia. Hay que ser valientes. Esta era la prueba que él tenía que pasar para llegar a donde todos los cristianos queremos ir, al encuentro con el Señor. Y él fue muy valiente. Esa misma valentía es la que hoy tenemos todos que transmitirles a ustedes. No están solas. Las amamos mucho, como lo amamos a él. Gracias a todos y a todas por haber venido. Buenas noches. Señor, te pedimos por Leonardo Enrique, te pedimos que le premies sus buenas obras, te pedimos que le perdones sus faltas que cometió por la fragilidad humana y que por los méritos de Jesús, de la Virgen María y de todos los santos y sus méritos propios pueda llegar al reino de los cielos. Dale, Señor, el eterno descanso y los que para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Leonardo Enrique, que Cristo que te llamó te reciba y que el coro de los ángeles te introduzca en la ciudad santa de Jerusalén. Amén. Nos ponemos de pie, oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua, y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Fortalecidos en Cristo Jesús, podemos irnos en paz. Que pasen feliz fin de semana, que Dios bendiga a toda su familia. La salida es por las puertas laterales con sana distancia y en orden, por favor. Gracias.